Bueno, entonces el electrocardiograma no es más que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, si a ustedes les han hecho algún electrocardiograma por un apto físico para el gimnasio o cuando estaban en el secundario, se acordarán que les ponían unos chupitos, que son los electrodos, y con una máquina luego iban imprimiendo sobre un papel cómo se comportaba la actividad eléctrica. Entonces, lo principal que vamos a hablar es de las partes de un electrocardiograma. Pues entonces, obviamente, las partes del trazado, ¿no? Porque primero, pues obviamente tenemos el electrocardiógrafo. Ustedes sepan que este papel que vemos acá, perdón, esto que vemos acá es un papel que viene milimetrado y la velocidad con la que se mueve este papel está estandarizada para que nosotros, cada que se mueve un espacio acá, sepamos que se movió una cantidad de tiempo y cada que esto asciende, sepamos también que es una cantidad de electricidad. O sea, esto es, en eje de Y tenemos milivoltios y en eje de X tenemos tiempo que es en milisegundos. Bien, entonces, ¿lo podemos modificar? Sí. Si, por ejemplo, una persona tiene una frecuencia cardíaca muy rápida, nosotros podemos modificar la velocidad con la que se mueve el papel, podemos hacer que el papel se mueva más lento y así estaríamos separando estas ondas. O si se trata de una persona que es muy voluminosa, tiene una mujer con mucho tejido mamario, entonces por ahí los electrodos no van a alcanzar a censar la cantidad de electricidad que les llega, entonces podemos modificar esto y va a haber una convención en el papel que les diga cómo está modificado para que no se vayan a confundir. Igual esto, por ahora, ustedes lo que tienen que saber es lo que es normal, ¿sí? Entonces, empezamos por las partes de un electrocardiograma. Ustedes sepan que un electrocardiograma tiene unas líneas isoeléctricas, que las ven acá, tienen unas ondas, o sea, unas deflexiones, que son variaciones en esas líneas isoeléctricas, y tienen unos intervalos, ¿sí? Entonces, las ondas son estos cambios sobre la línea isoeléctrica. Por ejemplo, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Los segmentos son estas líneas isoeléctricas que van, es decir, desde el final de una onda hasta el principio de la siguiente onda. Y luego tenemos un intervalo, que el intervalo va a tener o va a incluir tanto ondas como segmentos. Entonces, ven Tamam. aquí, por Ultimate ejemplo, Record. este intervalo QT. Bien, desde la onda Q acá hasta el principio de la onda T, hasta el final de la onda T. ¿Queda claro eso? Eh, bueno, ¿qué más podemos ver acá? Recuerden, vamos a hacer un pequeño recuento acá de cómo se despolariza el corazón. Tenemos acá nodo sinusal, haces internodales, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Y va en esta dirección, ¿sí? Desde el nodo sinusal hasta el ápice y luego se regresa a las bases del ventrículo. Y recuerden que el corazón se despolariza desde endocardio hacia epicardio y para repolarizarse da la vuelta, es decir, desde epicardio nuevamente hacia endocardio. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Sí, yo tengo una pregunta. Bien, Eh, esta, es, el hecho de que la fase, o sea, la onda T sea positiva, eh, es por la heterogeneidad de la pared ventricular, ¿verdad? sí. Precisamente a esto iba. Cuando yo digo, recuerda que la onda T es positiva, lo vamos a ver cuando veamos los vectores, pero es como si tú tuvieras una ventana y estuvieras viendo que alguien se acerca. Si la persona que se acerca te da la cara, tú lo vas a ver como positivo. Es decir, la flecha del vector en la repolarización va desde epicardio hacia endocardio. Entonces, apunta hacia ti. Y por eso es que la onda es positiva. ¿Me doy a entender? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Esto tenía animación, no sé qué pasó. Bueno, no importa. Ahí está. Miren, otra cosa que quiero que vean ahí es, ¿se dan cuenta cómo se llena el ventrículo acá? ¿Cuándo, cuándo se contrae la aurícula? Miren, la aurícula no se contrae antes de que se llene el ventrículo. Eso significa que el ventrículo se llena una parte primero
y luego se contrae la aurícula y potencia el llenado ventricular. Es decir, alrededor del 75% del llenado ventricular depende solamente de la gradiente de presión y el 25% restante dependería del aumento de la presión auricular. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ciclo cardíaco. Bueno, entonces, eh, como les había dicho antes, el corazón detecta actividad eléctrica, el electrocardiógrafo, perdón, detecta actividad eléctrica. Y para eso hay unas derivaciones. Esto que ven acá se llama el triángulo de Einthoven y ¿Estoy lo que viendo? dice, perdón, perdón, Creo que tenía el micrófono prendido. ok. Bueno, entonces acá tenemos, ¿cómo van? Tenemos unas derivaciones unipolares y unas derivaciones bipolares. Imagínense, unipolar es básicamente eso, solamente la dirección, el vector va en un solo sentido y solamente tiene un polo positivo. Es mejor lo del polo positivo. Solamente hay un polo positivo y acá tenemos tanto un polo negativo como un polo positivo en las bipolares, ¿sí? Entonces, y se configuran de acuerdo a cómo se coloca los electrodos, ¿sí? Si a ustedes les han hecho un electrocardiograma, se acordarán que los colores, que las manecillas que le ponen a uno, como los brazaletes, tienen unos colores. Y esos colores es básicamente para identificar qué va dónde, ¿sí? Normalmente, si el electrocardiógrafo es nuevo y no estamos en, no sé, en un hospital público y es un electrocardiógrafo viejo y se perdió un cable y tuvieron que hacer un Frankenstein con otro electrocardiógrafo, normalmente debería ser rojo, amarillo y verde. Rojo en brazo derecho, amarillo en brazo izquierdo y verde en pierna izquierda. Si llega a haber un cuarto brazalete, se pone va a ser de color negro generalmente y se pone en pierna derecha y eso sería el polo a tierra. ¿Listo? Lo que está en brazo derecho, o sea, lo que está en rojos, siempre va a ser negativo. Lo que está en pierna izquierda siempre va a ser positivo y lo que está en pierna derecha va a depender de cómo esté funcionando. Es decir, para D1, para esta derivación, como al otro lado tenemos un polo negativo, entonces ahí va a ser un polo positivo. Pero en D3, ¿sí? Del otro lado tenemos un polo positivo, entonces acá va a ser un polo negativo. ¿Se entiende esto? ¿Qué más podemos ver acá? Estas derivaciones precordiales, ¿sí? Son estas 6 derivaciones que vemos acá, son estos 6 electroditos que vemos por acá, ¿sí? Y se ubican sobre la reja intercostal. Bien, B1 va a estar del lado derecho del esternón, B2 va a estar del lado izquierdo, ¿sí? B4 va a estar al quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, B3 va a estar entre B2 y B4, por eso primero se pone B4, B5 quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6 quinto espacio intercostal, línea axilar media. Pero igual, esto es lo que es para la mayoría de la gente. Por ahí, si se trata de una persona muy delgadita o si tiene, no sé, si llega a ser una persona con destrocardia, obviamente esto va a cambiar. ¿Sí? Esto es lo que es para el común denominador. Bien, y si se dan cuenta, si se acuerdan de estos vectores, ¿sí? Lo que hacen los vectores es como si nosotros tuviéramos una cámara en diferentes lugares. Cada vector va a ser una cámara en un lugar diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hace poco, hace como 1 o 2 años atrás, se puso de moda la camarita esa para TikTok o para Instagram, que alguien se para sobre una plataforma, generalmente son 2 o 3 personas, y hacen un video con la cámara dándoles vuelta. Más o menos eso es lo que estaría pasando acá. Tenemos un montón de cámaras para detectar la actividad eléctrica. Lo que vamos a detectar es eso, la actividad eléctrica. Y vamos a detectar si la actividad eléctrica se acerca hacia el vector, por eso yo les pongo el ejemplo de la cámara, o si la actividad eléctrica se aleja del vector. Y dependiendo de eso, va a ser lo que imprime en el papel del electrocardiograma. Entonces, para darles un ejemplo, les traje esta iglesia acá. Mira, nosotros tenemos acá una cámara y vemos qué es lo que pasa en esta fachada de la iglesia. Sí, pero no sabemos absolutamente nada de lo que pasa acá, no sabemos absolutamente nada qué pasa por acá abajo, no sabemos nada de lo que hay en este puente, no sabemos qué hay detrás,
no sabemos qué hay en el techo. Esta imagen solamente nos permite ver desde donde estamos nosotros. Si nosotros queremos hacernos una idea de cómo más es la iglesia, pues miramos una foto desde otro ángulo. Sí, entonces tenemos acá esta foto, es tomada desde acá. Por cierto, esta es la iglesia de Las Lajas. Esta foto es tomada desde acá y entonces nos dan una idea que esto es esto que vemos acá, ¿sí? Ya nos damos cuenta también que el techo tiene otras cosas, ¿sí? Entonces, cada que tomamos una foto diferente, nos damos una idea de qué otras cosas tiene la iglesia. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, pasa un río debajo del puente, acá tenemos una cripta, acá tenemos otro puente, ahora nos paramos acá y vemos que tenemos unos ángeles que hacen unas fuentes, vemos también cómo es la fachada de la iglesia y entonces cada vez que nosotros vemos desde una derivación diferente al corazón, vamos a ver cómo se está comportando la actividad eléctrica en esa parte del corazón. Por eso hay tantas derivaciones y por eso cuando una persona ya es como un máster, ya es un duro pues de cómo ver un electrocardiograma, va a ver las derivaciones y va a tener una idea bastante clara de qué parte del corazón es la que tiene la alteración, que por ejemplo, no sé, una isquemia o se infartó o tuvo un infarto viejo o se está infartando en este momento. Y eso lo va a poder hacer gracias al conocimiento que tiene de cómo son las derivaciones. ¿Se entiende el ejemplo? Muy bien. Entonces, una cosa que ustedes tienen que aprender a hacer es extrapolar un vector. Un vector, recuérdense de las cosas que aprendieron en física en el colegio. Un vector es una línea con una flecha en un extremo. Listo, nada más. Acá no tienen que aprender absolutamente nada más. Sepan que un vector tiene una magnitud y un sentido. Listo, nada más. Entonces, los vectores bipolares, que es lo que nosotros tenemos que aprender a, a extrapolar. Los vectores bipolares es este vector, esta actividad eléctrica que detectó un vector, vamos a ver cómo se comportaría o cómo la veríamos desde otro vector. ¿Sí? Entonces, acá nosotros estamos viendo cómo se comporta la actividad eléctrica para aprender a ver cómo se verá impresa en el papel. El electrocardiograma lo que nos arroja es la impresión y nosotros vemos gracias a la interpretación de la impresión, vemos qué es lo que pasa en la actividad eléctrica. O sea, nos vamos de reversa. Bien, entonces miren acá, tiene un sentido y tiene una magnitud. ¿Sí? Rojo, entonces, acá estamos en ABR, perdón, acá estamos en brazo derecho. ¿Sí? Acá estamos en brazo izquierdo y acá estamos en pierna izquierda. D uno entre brazo derecho y brazo izquierdo. D dos entre brazo derecho y pierna izquierda o pierna, porque en realidad solamente el otro no detecta electricidad, el otro es un polo a tierra. Y d tres entre brazo izquierdo y pierna. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo se está comportando o cómo construir los vectores. Importantísimo esto, el orden de cómo se conforman los vectores, porque si por alguna razón nosotros ponemos los cables mal, por lo que les digo, los cables del electrocardiógrafo eran bastante viejos y los ponemos al revés, lo que detecte la máquina se va a ver diferente. Entonces, por ahí hay algunos truquitos que podemos hacer para saber eh, si los electrodos están bien puestos o no. Entonces, miren cómo es este vector. Esta es la magnitud que tiene. El espacio que ven acá en estas líneas. ¿Lo pueden ver? Entonces, esto tiene una medida y fíjense que en D1 la flechita está comprendida entre el espacio de la línea eléctrica, o sea, entre este espacio que compartió. Entonces, eso es como se va a ver en D1. Ahora, D1, ¿sí? La onda se acerca. Si la onda se acerca, la deflexión es positiva. Sí, porque la camarita estaría acá en este lado y toma la foto y lo que mira uno es la flecha. Entonces, es una deflexión positiva. ¿Qué pasa en D2? Entonces, en D2, la camarita estaría acá en el lado verde y miren que estoy dibujando una onda que es mucho más grande. ¿A alguien se le ocurre por qué es?
Que Porque el vector es más grande. grande. Porque claramente, mira, porque el tamaño de esta flecha de acá es mucho mayor al tamaño de esta flecha de acá. Es básicamente por eso. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que si han visto un electrocardiograma, hay unos complejos QRS que son mucho más altos que otros en otra derivación. Bueno, esa es la explicación la, eh, por la cual las ondas tienen diferente tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar más alejado, detecta una menor cantidad de milivoltios. Y recuerden, en eje Y, esto es milivoltios. Ahora, miren cómo está cómo se ve en D3. ¿Sí? No puedo ver acá porque tengo, ¿listo? Si lo logran ver, en D3 tenemos que la onda es mucho más chiquitita, ¿sí? No le pongan cuidado a la amplitud de la onda, al tamaño de la onda, a la longitud de la onda, porque la hice a mano y por ahí no le puse mucho empeño y por eso me quedó más separada. Debería medir lo mismo porque es el mismo vector en la misma cantidad del tiempo en un papel que se movió a la misma velocidad. Bien, entonces, esto que yo les expliqué acá, ustedes lo van a tener que aprender a hacer, ¿sí? Para saber eh, cómo se ve un vector desde otro punto, desde otra derivación. Entonces, vamos a aprender a hacerlo. Lo primero que ustedes van a hacer, suponiendo que les preguntan cómo se extrapola un vector, ustedes van a saber que lo primero que tienen que hacer es esto que tienen acá, que es un sistema hexagesimal, hexa de 6. ¿Listo? ABR, ABL y ABF. ¿Sí? Entonces, ABR, camarita en brazo derecho. ¿Sí? Entonces, mire, la flecha, por eso va hacia ABR. ABL, la flecha va hacia ABL y en ABF la flecha va hacia el polo verde. Estos son los códigos. ¿Bien? Y de acuerdo a esto son las derivaciones. Bueno, entonces, vamos a ver. Si a ustedes les llegan a dar esto que tienen acá y lo quieren extrapolar para verlo desde otro vector, desde otra derivación, lo que van a hacer es trazar una línea hasta formar un ángulo de 90 grados y hasta ese lugar van a dibujar la flecha. ¿Sí? Entonces, esto lo que les da es la magnitud del vector, la magnitud de la flechita, la magnitud del vector, sí. Y donde está la cámara, ¿sí? Van a ver si la flecha se acerca hacia la No, cámara o si la flecha se aleja hacia la cámara. ¿Se entiende eso? la flecha se acerca a la cama. Lo explico nuevamente. Cuando yo digo cámara, ustedes entiendan que, de lo que yo estoy hablando de cámara es como para que ustedes lo puedan interpretar como si estuvieran tomando una fotografía, ¿sí? Pero cuando yo digo cámara es en realidad el electrodo. Es decir, si el electrodo está acá en brazo izquierdo, ¿sí? Entonces, el electrodo detecta que la flecha se acerca hacia él porque la onda eléctrica se acerca hacia el vector. ¿Quedó más claro? Bueno, entonces, de ABL, ¿cómo va a detectar esto? Mira, es positivo porque se acerca hacia ABL, ¿sí? Y tiene esta deflexión porque es un poquito más pequeña que el vector inicial que estamos extrapolando. Pero vamos a ver cómo se ve el mismo vector desde ABF. Entonces, vamos a trazar una lineecita punteada entre la punta de la flecha y el vector. Luego vamos a hacer el vector nuevo desde el origen hacia esa línea punteada, siguiendo el vector, y ahora tenemos tanto la magnitud como la dirección del vector. Entonces, acá nuevamente nos da una deflexión positiva y nos da un poquito más alta. En realidad estos dibujos, esto y esto deberían estar intercambiados, porque esto claramente es más corto que esto. Y miren cómo se ve ABR, ¿sí? Entonces, vamos a trazar la línea desde la punta de esta flecha roja hasta ABR, perdón, hasta ABR, y luego vemos desde el electrodo si la flecha se va a alejar o se va a acercar. Y mira, entonces se está alejando. Eso significa que que esta deflexión va a ser negativa.
¿Les quedó claro esto? Es importantísimo que aprendan esto porque esta, ni bien se sientan, es muy probable que sea la primera pregunta del parcial. Entonces, ¿les quedó claro o prefieren que lo vuelva a explicar? Profe, tengo una duda. ¿No se supone que tiene que quedar un ángulo de 90 grados? Sí, Pero no tiene que ser, por ejemplo, si le da el ángulo de 90 grados, por ejemplo, en la punta, ¿tendrá que ser todo en la punta o da lo mismo? Porque ahí me confundió porque hay unos que les quedó en la punta, otros les quedó como en el ángulo les quedó como en la cola, eso me perdí porque bien. vi que Bueno, están como diferentes. sí, lo que pasa tiene que ver con, más que todo, con la sensibilidad. Entonces, vamos a ver, me voy hacia atrás. Bien, miras acá la punta, ¿no es cierto? Sí. La punta de la flecha, ¿la ves? Sí, sí, sí. Entonces, vas a trazar una línea entre esta punta de la flecha y ABL. Ahí. Sí, está un poquito descalibrada, pero básicamente lo que tú vas a hacer es eso. Te vas a ir desde esta línea hasta ABL. ¿Listo? Esa parte, ¿está? Sí. Bueno. Y ahora, desde el origen, vas a ver cómo se comporta el mismo vector, porque en realidad es el mismo vector, pero visto desde ABL, desde la derivación desde la cámara de ABL. Es decir, acá estaríamos en D2. D2 porque mira, es ABR, ABL. Bien, perdón, esto, no, esto es ABL, perdón, esto no es D2. Eh, ¿Lo entendiste? ¿Se entiende acá? O sea, esto debería coincidir. Básicamente lo que yo te entiendo es, que me preguntas es por qué no coincide. Es porque no calibré bien el mouse, básicamente. Pero esta punta, la punta de la flecha debería llegar hasta esta línea sobre ABL. ¿Se entiende? Por lo menos yo sí entendí esa parte, lo que yo me confundí fue que, por ejemplo, el ángulo de 90 grados es estrictamente como una regla que tiene que quedar, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Bueno, ahí el ángulo yo lo veo como en las colas, ¿verdad? Así como entre la cola azul con la roja y hay un ángulo de 90 grados. ¿Ahí tiene que Acá. quedar? Es acá, ¿eh? Ah, es ahí, pero Es ahí. acá. Sí, sí, sí. Es un asunto bueno, no tenemos un transportador para medirlo, pero es acá la punta de la flecha y acá. Ah, siempre tiene que quedar ahí. Sí, exactamente. Ya, ok, esa era mi duda, gracias. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces, y por eso acá esto es mucho más, la deflexión es mucho más negativa porque mira la magnitud de esta flecha. ¿Listo? Bueno, y el siguiente paso sería construir un sistema hexaxial. Para hacerlo, vamos a dibujar una circunferencia y en ella vamos a plasmar las diferentes derivaciones. Entonces, ABL, recuerden que ABL va de hacia pierna izquierda, que es donde tenemos, donde vamos a poner el electrodo. ABL va a brazo izquierdo y ABR que va hacia brazo derecho. Entonces, ABF, ABL y ABR. Si ponemos los códigos de los colores, sería rojo, amarillo y verde. Y pasando por el centro de esta circunferencia, si ponemos esto como el origen, esto sería el 0,0. Pasando por el centro, vamos a dibujar cómo se verían todas las demás derivaciones. Es decir, por ejemplo, ABR, que va, como lo habíamos dicho, está en brazo derecho. Y si va hacia brazo izquierdo, aquí tendríamos D1. Entonces, vamos a ver cómo se ve D1. ¿Sí? Mira, de brazo derecho a brazo izquierdo, D1. D2, de brazo derecho a pierna. Pues que es pierna izquierda, pero porque ponemos el electrodo en la pierna izquierda, pero pues esa pierna. D3, de brazo izquierdo a pierna, ¿sí? O sea, de ABL a ABF. Y aquí, así es como se construye el sistema. Si se dan cuenta, es una circunferencia. Cada uno de estos segmentos de la circunferencia es igual a los demás. Y eso significa que cada vector tiene 30 grados. La punta del vector indica hacia el extremo positivo del mismo, ¿sí? Entonces es lo que habíamos discutido antes cuando yo les ponía el ejemplo de la camarita. Sí, básicamente es el electrodo va a detectar desde acá ABL o desde acá ABR o desde acá ABF. Muy bien. Y entonces
Si la onda eléctrica se acerca hacia el polo positivo del vector, vamos a tener que se mira la onda positiva, ¿sí? Una deflexión positiva. Y vamos a tener una onda negativa si la onda eléctrica se aleja del vector. Eh, y si la sumatoria de las ondas es cero, entonces vamos a tener una línea isoeléctrica. Y esto es lo que nos ayuda a dibujar el trazado. Por eso vemos ondas y por eso vemos segmentos. Esto sería la representación de los segmentos. Esto sería la representación de las ondas. Entonces, empezamos en cero, acá, y damos hasta 180. Y del otro lado, hablamos de grados negativos. Sí, porque recuerden que el polo, que- y del otro lado hablamos de grados negativos. Sí. Entonces, vamos a extrapolar un vector. Si tenemos este vector acá y queremos ver cómo se mira desde D1, que es esto, ¿sí? Esto sería D1. La onda tiene esta magnitud y se acerca hacia, hacia el polo positivo, entonces es una onda positiva. Ahora, si vamos a ver en ABF, mismo, aquí hay un error, ¿sí? Porque claramente esta magnitud es menor que esta, entonces esta onda debería ser más pequeña. Podríamos invertir las ondas, ¿sí? Se evidencia que esta flecha es más cortita que esta, entonces significa que esta onda es más pequeña que esta. Pero el polo positivo en ABF lo tenemos hacia abajo, entonces también tenemos una deflexión positiva. Y si queremos ver cómo se mira esto en D2, entonces lo vemos así, mucho más cortito, una onda igual más chiquitita y también una deflexión positiva. Y ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se mira con ABR. Entonces, ondita acá, ¿sí? Y mira, la flecha se está alejando del polo positivo. Si la punta, recuerden que habíamos dicho que la punta indica el polo positivo. Entonces, se está alejando del polo positivo. Entonces, en ABR, esto se va a ver como una onda negativa acá. Lo que tenemos que hacer es, cuando uno logra ver cada una de estas alteraciones que están en el electrocardiograma, va a haber una ubicación, por ejemplo, y lo van a aprender más adelante, que por ejemplo D2 se va a ver en el nos va a dar una información del tabique, ¿sí? De B1 a B6 nos van a dar las caras anteriores del corazón, eh, D1 nos va a dar información sobre la cara lateral, bueno, todas esas cositas ¿por qué? Porque lo que estaríamos haciendo es ubicar al corazón, estaríamos haciendo ubicar al corazón acá, y de acuerdo a cómo está comportándose la actividad eléctrica, pues vamos a ver una parte del corazón. ¿Sí? Como hablamos anteriormente, el trazado tiene ondas, tiene ondas que son las deflexiones, sean positivas o sean negativas, tienen segmentos, que son líneas isoeléctricas, e intervalos, que van desde el principio de una onda hacia el principio de la otra onda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el intervalo PR y acá tenemos el intervalo QT. Y que cuando tenemos un electrocardiograma, ¿qué queremos saber? ¿Qué es lo que necesitamos ver? Entre otras cosas, necesitamos ver el ritmo, es decir, si se trata de un ritmo sinusal o no, la frecuencia, es decir, la frecuencia cardíaca, y el eje, es decir, hacia dónde prima la actividad eléctrica del corazón. Lo primero que vamos a hacer del ritmo es ver acá si hay onda P. Bueno, también tenemos que ver ondas, segmentos e intervalos, pero ustedes en lo que más tienen que centrarse ahora es sobre todo en ritmo, frecuencia y eje, porque esto sí lo tienen que aprender a calcular o a calcular o a detectar. El ritmo, onda P. Si hay onda P y si hay onda P, si hay ritmo sinusal, eso significa
que tenemos una frecuencia cardíaca conservada, ¿sí? O sea, el tiempo entre esta onda y esta onda es el mismo que entre esta onda y esta onda y que entre esta onda y esta onda. Lo vamos a ver acá. Para calcular la frecuencia, una de las maneras que hay varias, pero una de las maneras que hay es lo que es la regla del 300. Vamos a dividir 300 entre cuántos cuadros grandes ocupa un ciclo completo de despolarización. Es decir, desde la punta de esta onda hasta la punta de esta onda. ¿Se entiende? Entonces, mira, ¿cuántos cuadros grandes tienes acá? Tienes, cuando digo cuadros grandes, es estas líneas marcadas que son cada 5 cuadritos chiquititos, ¿sí? No me va a coincidir el cálculo matemático porque cambié la foto por una de mayor imagen, pero lo que van a hacer es uno, 2, 3 y luego se van por los cuadritos chiquititos. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. O sea, habría 4 cuadros grandes. ¿Lo entendieron? Eso es por la despolarización ventricular, no por la auricular. Claro. ¿Y por qué se divide, o sea, por qué se usa 300? ¿Qué es lo como que equivale eso? Eh, es mnemotecnia. Tiene que ver con la velocidad de despolarización, ¿sí? Pero, y por eso es regla del 300, es 300. Hay otros cálculos que dicen que de acá a acá hay 1500, es un cálculo que la verdad yo no lo aprendí a manejar. Este me es mucho más fácil. Yo sé que es 300 dividido entre cuántos cuadritos grandes, o sea, de 5 hay. Entonces los cuentas 1, 2, 3 y luego te vas por los chiquititos, 3.3, 3.5, o sea, hay 5 chiquititos, es decir, 4 cuadros grandes habrían en total. Recuerda, un cuadro grande tiene 5 milímetros, básicamente. Es decir, esto es medio centímetro y tiene 5 milímetros acá. Eh, ¿Quedó claro? Sí, Entonces, si corregimos este cálculo matemático que está alterado, acá sería 300 entre 1, 2, 3, 4 y sería 300 entre 4, que sería una frecuencia cardíaca de 75. Hay redondeo, ¿no? Por ejemplo, en este caso que en la anterior imagen me da una frecuencia cardíaca mayor, me da 90.9, pues eso se va a redondear a 91 porque está por encima de la mitad, que es 5. Básicamente eso. Entonces, ustedes con eso ya saben cómo ver el ritmo, cómo ver la frecuencia y les faltaría cómo ver el eje. Y el eje lo pueden calcular, hay un montón de maneras de calcular el eje. Hay un montón. Lo más fácil que encuentro yo es tomar dos derivaciones que formen un ángulo de 90 grados entre sí. Las más fáciles, ABL y ABF, pero pueden tomar otras derivaciones. Y luego verifican cómo es el QRS en esas dos derivaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, esto sería ABF, ¿sí? Si tenemos ABL, perdón, es esta de acá, esta, ABL. Entonces, ABL, vemos acá en el electro, en el papel, vemos que es predominantemente positiva, ¿sí? Esto me está tratando súper mal hoy. Estamos viendo ABF, perdón. Entonces, vemos que ABF es predominantemente positiva acá, ¿sí? Y predominantemente positivo es hacia abajo en ABF. Entonces, vamos a marcar todo esto. Así es como lo calcula la cátedra también. Y luego se ve en ABL. Sí, en ABL. Y ABL es predominantemente positivo para este lado. Mira. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira dónde hay extrapolación de las lineecitas. Por ejemplo, si yo hubiese utilizado colores y hubiese utilizado, no sé, amarillo en una derivación y azul en la otra, esto se estaría viendo verde. Es decir, el eje estaría en esta área. ¿Sí? Lo normal es que el eje esté entre -30 y más, sí, entre -30 y más 110. Eso significaría que la actividad eléctrica del corazón estaría en esta zona, ¿sí? Y eso es lo que es normal. Si hay una desviación del eje por arriba, o sea,
Para este lado, estaríamos hablando, para la izquierda, estaríamos hablando de que hay una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Si el eje está desviado para este lado, estaríamos hablando que hay una desviación hay una hipertrofia de ventrículo derecho. Hay algo que está haciendo que la actividad eléctrica se vaya más para ese lado. Y, por ejemplo, ¿qué haría si la actividad eléctrica depende del potencial de acción? Lo que haría que el eje se me desvíe a este lado es que haya más masa muscular en el ventrículo derecho. Y precisamente por eso el eje estaría desviado para este lado. ¿Quedó claro?